Hola, bienvenidos a AMF, Andrés Mecánica de Fluidos. En el día de hoy vamos a resolver un ejercicio que consiste en un tanque de mezclado, como el que se muestra en la figura. El tanque de mezclado consiste en dos tuberías de entrada, cada una con un diámetro de 3 centímetros, y una tubería de salida con un diámetro mayor de 4 centímetros. Por la tubería 1 circula alcohol etílico a una velocidad de 6 metros por segundo y por la tubería 2 circula agua a una velocidad de 10 metros por segundo. La pregunta es, ¿cuál es la velocidad de salida en la tubería 3? ¿Y cuál es la densidad de la mezcla si el sistema se encuentra a una temperatura de 20 grados centígrados? Entonces, para este problema se asume una mezcla ideal de fluidos incompresibles. ¿Qué quiere decir? Que vamos a tomar que la mezcla entre el alcohol etílico y el agua va a ser una mezcla incompresible, o sea, una mezcla ideal. Ya vamos a explicar en qué consiste una mezcla de fluidos incompresibles o una mezcla ideal. Por ahora, vamos a resolver la primera pregunta. ¿Cuál es la velocidad de salida en la tubería 3? Entonces, tenemos que recurrir primero a la primera ecuación de caudal de mecánica de fluidos, en donde el caudal, cuyas unidades son metros cúbicos por segundo, es igual a área por velocidad, o sea, el área de sección transversal de la tubería medida en metros cuadrados por la velocidad del fluido en dicha tubería. Multiplicamos el área por la velocidad y esto nos va a dar el caudal de fluido que circula por cada una de las tuberías. Entonces, para resolver el problema y hallar la velocidad en la tubería 3 de la mezcla, recuerde que lo que sale por la tubería 3 es una mezcla entre alcohol etílico y agua. Ubicamos los datos, ya sabemos que el diámetro 1 y el diámetro 2 de la tubería 1 y la tubería 2 es de 3 centímetros y el diámetro de la tubería 3 es de 4 centímetros. La velocidad del fluido de la tubería 1, que es alcohol etílico, es de 6 metros por segundo y la velocidad del agua en la tubería 2 es de 10 metros por segundo. Realizamos un balance de materia o la ecuación de la continuidad en el sistema, en donde el caudal 1 más el caudal 2 es igual al caudal 3. La suma en los caudales de entrada es igual a los caudales de salida. Si nosotros reemplazamos el caudal 1, el caudal 2 y el caudal 3 por su equivalente área por velocidad, vemos que el área por la velocidad 1 más el área por la velocidad 2 es igual al área por la velocidad 3. Tenemos que tener en cuenta que la área de sección transversal de una tubería es igual a pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Entonces nosotros reemplazamos el área de la tubería 1, la tubería 2 y la tubería 3 por pi por el diámetro 1 sobre 4, respectivamente. Para el área 1 es diámetro 1, para el área 2 es diámetro 2 y para el área 3 es el diámetro 3. Factorizamos los valores de pi y el 4 en cada una de los lados de la ecuación y los cancelamos. Este 4 pasa aquí a dividir, se cancela con el 4 y el pi también. Obteniendo esta nueva ecuación, en donde el diámetro 1 al cuadrado por la velocidad 1 más el diámetro 2 al cuadrado por la velocidad 2 es igual al diámetro 3 al cuadrado por la velocidad 3. Despejamos la velocidad 3 de la ecuación y decimos que la velocidad 3 es igual a esta expresión, en donde reemplazamos a cada uno de los datos que los tenemos aquí ya listados. Reemplazamos los datos y vemos que la velocidad del fluido aquí a la salida, o sea, de la mezcla, es igual a 9 metros por segundo. Con esto ya resolvimos la primera pregunta del ejercicio. Ahora tenemos que resolver la segunda pregunta. ¿Cuál es la densidad de la mezcla si el sistema se encuentra a una temperatura de 20 grados centígrados? Primero tenemos que asumir que la mezcla ideal de fluidos es incompresible. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros llegamos a mezclar alcohol etílico con agua, tenemos que saber que el alcohol, por ser una sustancia iónica junto con el agua,
sus moléculas van a congeniar de una manera que el fluido, o sea, la mezcla se va a comprimir. Muchas veces cuando mezclamos sustancias se comprimen debido a que los iones se entrelazan y por lo tanto el volumen de la mezcla va a ser mucho menor. Pero nosotros nos vamos a quitar eso de la cabeza en este ejemplo y vamos a asumir de que la mezcla es una mezcla ideal. En este caso, como se supone que es una mezcla ideal, decimos que el volumen de la mezcla es igual al volumen que ocupa el agua más el volumen que ocupa el alcohol. Ya sabemos que el volumen es igual a la masa sobre la densidad. Aquí en esta expresión vemos que el volumen tiene un punto en la parte de arriba y la masa tiene un punto en la parte de arriba. Eso quiere decir flujo volumétrico y esto quiere decir flujo másico, o sea, volumen sobre tiempo y masa sobre tiempo, metros cúbicos por segundo o kilogramos sobre segundo. Pero la misma ecuación de la densidad, donde densidad es igual a masa sobre volumen. Si de esta ecuación nosotros reemplazamos que el volumen es igual a la masa sobre la densidad, decimos que la masa de la mezcla sobre la densidad de la mezcla es igual a la masa del agua sobre la densidad del agua más la masa del alcohol sobre la densidad del alcohol. ¿Qué quiere decir? Que el volumen del agua más el volumen del alcohol es igual al volumen de la mezcla. En este caso, nosotros vamos a coger esta expresión, la masa de la mezcla, y la vamos a pasar al otro lado a dividir. Masa de la mezcla pasa a cada uno de este lado de la expresión a dividir y vemos que el inverso de la densidad de la mezcla es igual a la composición porcentual del agua sobre la densidad del agua más la composición porcentual del alcohol sobre la densidad del alcohol. ¿Por qué la composición porcentual? Porque la mezcla se compone de agua y alcohol. Y si vemos este pedacito aquí de la ecuación, esto se llama porcentaje, o sea, fracción másica del agua en la mezcla. Y esto de aquí es la fracción másica del alcohol en la mezcla. O sea, la composición porcentual, pero determinado en fracción. Pero nosotros nos vamos a quedar con esta ecuación de aquí arriba. Nos vamos a quedar con esta ecuación para determinar lo que nos dice la pregunta. ¿Cuál es la densidad de la mezcla? Bueno, para resolver esta ecuación necesitamos conseguir los datos. Primero que todo vamos a determinar cuál es la densidad del agua y la densidad del alcohol a 20 grados centígrados. Entonces, de esta tabla en donde está la densidad y viscosidad cinemática de algunos líquidos a 20 grados centígrados, vamos a buscar la densidad del agua a 20 grados centígrados y la densidad del alcohol a 20 grados centígrados. La densidad del agua es de 998 kilogramos sobre metro cúbico y la densidad del alcohol etílico es de 709 kilogramos sobre metro cúbico. Obtenemos los valores, los listamos y seguimos buscando los valores que necesitamos para resolver esta ecuación y poder despejar la densidad de la mezcla. Necesitamos saber cuál es el flujo másico del agua y el flujo másico del alcohol. Por aquí me va a entrar agua y por aquí me va a entrar alcohol. Necesito saber cuál es la rata másica o el flujo másico de cada una de estas entradas, de la entrada 1 y la entrada 2. Entonces, para saber cuál es el flujo másico de un fluido dentro de una tubería, partimos de la ecuación de caudal. Caudal es igual al área por velocidad. En unidades, metros cúbicos por segundo es igual a metros cuadrados por metro sobre segundo. Vemos que este metro cuadrado al multiplicar con este metro queda metro cúbico por segundo y se cumple la igualdad. Si nosotros de esta expresión multiplicamos densidad a un lado del igual y densidad al otro lado del igual, o sea, kilogramos por metro cúbico en un extremo y kilogramos por metro cúbico en el otro extremo, aquí en esta parte nosotros cancelamos metro cúbico con metro cúbico y obtenemos kilogramos por segundo es igual a metros cuadrados por metro sobre segundo por kilogramos sobre metro cúbico. ¿Qué quiere decir esto? Que kilogramos por segundo, que es el flujo másico, es igual al área por la velocidad en metros sobre segundo por la densidad en kilogramos sobre metro cúbico. Y esta es la expresión del flujo másico dentro de una tubería. El área por la velocidad por la densidad.
Entonces, vamos a determinar cuál es el flujo másico del alcohol dentro de la tubería 1. Eso es igual al área de sección transversal de la tubería 1 por la velocidad del alcohol que fluye a través de la tubería 1 por la densidad del alcohol. Recuerden que el área de sección transversal de una tubería de forma de circunferencia, forma circular, es igual a pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Reemplazamos esta expresión aquí en esta ecuación y nos queda esta otra ecuación. Reemplazamos los datos. El diámetro de la tubería 1 es igual a 3 centímetros, o sea 0,03 metros. La velocidad del alcohol en la tubería 1 es de 6 metros por segundo y la densidad del alcohol es de 709 kilogramos por metro cúbico a 20 grados centígrados. Resolvemos y vemos que el flujo másico del alcohol es de 3 kilogramos por segundo. Realizamos lo mismo para el caso del agua en la tubería 2, reemplazamos la ecuación del área, reemplazamos los valores en donde el diámetro es igual de 3 centímetros para la tubería 2 como para la tubería 1, la velocidad cambia a 10 metros por segundo y la densidad del agua a 20 grados centígrados es de 998 kilogramos sobre metro cúbico. El flujo másico del agua es de 7,054 kilogramos por segundo. Alistamos los valores y vemos que ya tenemos la densidad del agua, el flujo másico del agua, la densidad del alcohol, el flujo másico del alcohol. Ahora nos falta el flujo másico de la mezcla. De la ecuación de la conservación de la masa, sabemos que para todo sistema, la masa que entra a un sistema es igual a la masa que sale. Por lo tanto, el flujo másico de la tubería 3 es igual al flujo másico de la tubería 1 más el flujo másico de la tubería 2. Eso quiere decir que el flujo másico de la mezcla es igual al flujo másico del alcohol más el flujo másico del agua. Al simplificar los valores que obtuvimos del flujo másico del alcohol y el agua, 7 kilogramos por segundo y 3 kilogramos por segundo, vemos que el flujo másico de la mezcla es de 10 kilogramos por segundo. Entonces ya obtenemos el otro valor que nos hacía falta para esta ecuación. Simplemente reemplazamos los valores. El flujo másico del agua de 7, el flujo másico del alcohol de 3, el flujo másico de la mezcla de 10 y las densidades del agua y el alcohol respectivamente. Obtenemos que el inverso de la densidad, o sea, el volumen específico de la mezcla es igual a 0,0011 metros cúbicos por kilogramo. Al pasar este a dividir y este aquí a multiplicar, pues obtenemos la densidad de la mezcla y vemos que la densidad de la mezcla es de 890 kilogramos por metro cúbico a 20 grados centígrados. Así nosotros podemos resolver un sistema en donde se compone de un tanque de mezclado que recibe un flujo de varias sustancias, se mezclan y por el otro extremo salen los fluidos ya con unas nuevas características, tanto de velocidad y de densidad. De esta manera nosotros concluimos este video, espero les haya gustado, recuerden suscribirse en la AMF Mecánica de Fluidos. Muchísimas gracias.